Tenemos el ejemplo 15, nos dice determinar los puntos de la gráfica de la función y igual a seno de 2x menos 2 veces el seno de x, donde la recta tangente es horizontal, claro, a la gráfica de la función. Bien, primero lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena para encontrar la función derivada, y lo tenemos aquí. Derivando tenemos que y' es igual a 2 veces el coseno de 2x menos 2 por el coseno de x. ¿Dónde se aplicó la regla de la cadena? Exclusivamente en este término, en el término que corresponde a la derivada del seno de 2x, donde este 2 corresponde a la derivada del argumento de la función seno, el primero de ellos. Bien, entonces, queremos encontrar los puntos donde la recta tangente es horizontal, entonces esa pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función debe ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de esta función debe ser igual a 0. En este caso, 2 veces coseno de 2x menos 2 coseno de x debe ser igual a 0. Si nosotros simplificamos para su mejor manejo de esta ecuación, sería coseno de 2x menos coseno de x igual a 0. Hemos simplificado el coeficiente 2 para cada uno de los dos términos que tenemos ahí. Bien, entonces, ¿qué significa resolver esta ecuación? Significa ver dónde la gráfica del coseno de 2x y la gráfica del coseno de x coinciden, es decir, tienen el mismo valor, dado que al restarse, entonces quedaría como 0, ¿de acuerdo? Muy bien, también observemos que la función coseno de 2x es tal cual, solo que en el argumento está multiplicado por un 2, lo que está haciendo es una compactación de la función original coseno de x. Entonces, esta función coseno de 2x ya no tiene periodo 2pi, sino periodo pi. ¿Por qué? Porque al ser x igual a pi, entonces tendríamos coseno de 2pi, justamente. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí las gráficas de la función coseno de 2x y coseno de x. La función coseno de 2x tiene como gráfica la de color azul, justamente, y la del coseno de x es la gráfica en color negro. La gráfica, digamos, que vimos en el tema anterior de la derivada de funciones trigonométricas y sus propiedades. Bien, entonces, nosotros observamos que las gráficas coinciden en puntos cuando el valor de estas funciones es igual a menos un medio o cuando vale 1, justamente, cada una de estas dos funciones. Y aquí lo decimos. Coseno de 2x menos coseno de x es igual a 0 si el coseno de 2x y el coseno de x tienen el mismo valor. Estos valores son menos un medio y 1. Si nosotros prolongamos estas gráficas, vamos a tener las mismas coincidencias para el lado positivo como para el lado negativo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, que el coseno de 2x debe ser igual a menos un medio y el coseno de x debe ser también menos un medio. En el caso de que el coseno de 2x sea igual a 1 y el coseno de x sea igual a 1, pues siempre va a ser el caso del 0, de 2pi, de 4pi, ¿sí? Cada 2 veces pi, 6pi, 8pi y así sucesivamente. Para el lado de los negativos también va a ser la misma circunstancia, menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi. ¿Por qué? Porque las dos funciones coinciden, dado que la función coseno de 2x tiene periodo pi, ¿de acuerdo? Y la función coseno de x solamente tiene periodo 2pi, entonces se van a encontrar cada 2pi en el valor 1. Bien, entonces veamos cómo resolver el caso del menos un medio, coseno de 2x igual a menos un medio y coseno de x igual a menos un medio. Aplicamos la función arco coseno para quitar el coseno y ver qué valor tenemos. Muy bien, al aplicar esto, nosotros tenemos el coseno inverso o el arco coseno de 2x
es igual al coseno inverso de menos un medio o el arco coseno de menos un medio en la calculadora, claro. Y el coseno inverso del coseno de x o el arco coseno del coseno de x es igual al arco coseno de menos un medio. De esta forma, para el primer caso, vamos a tener que 2x puede ser 4pi sextos o 2x igual a 4pi tercios, cualquiera de estas dos alternativas. Pero simultáneamente debe ser que x es igual a 4pi tercios o x igual a 4pi sextos. Si nos damos cuenta, son las mismas soluciones, ¿de acuerdo? Son las mismas soluciones, claro. Si nosotros multiplicamos por un 2 aquí, tendríamos las mismas condiciones de acá, ¿de acuerdo? Veamos, reducimos nuestros términos y sería pi tercios o 2 pi tercios al despejar a x en cada uno de estos dos casos. Si nosotros nos damos cuenta, justamente obedecen a estos casos, 4 pi tercios y 2 pi tercios. ¿De dónde está el 4 pi tercios? Ah, pues al multiplicar por un 2 aquí, tendríamos 4 pi tercios. Si multiplicamos por un 2, aquí tendríamos 2 pi tercios. Coinciden. Siguiendo una regla parecida a esta, viendo todos los puntos que coinciden en la gráfica, claro, con el valor de los cosenos inversos de menos un medio, nosotros vamos a tener que estos dos valores, digo, estas dos funciones, coseno de 2x y coseno de x, coinciden en sus valores si x vale 2 pi tercios, 4 pi tercios, y atención, 6 pi tercios. 6 pi tercios se refiere a 2 veces pi, ¿de acuerdo? 8 pi tercios, 10 pi tercios y 12 pi tercios, que correspondería a 4 veces pi, nuevamente, y así cada vez. Entonces, una forma de denotar todos estos valores, incluso para los negativos, va a ser que x sea igual a 2 veces k por pi sobre 3, porque nos damos cuenta que todos los numeradores son pares y el denominador es 3. Claro, cuando k es un entero. Bien, de esta forma, los puntos donde la recta tangente es horizontal, los vamos a llamar P sub k, donde k pertenece a los enteros. Entonces hay varios puntos donde la recta tangente es horizontal. De tal manera que la abscisa va a ser 2k, la misma k que señala el punto, para dar un orden, 2k por pi sobre 3, claro, y ese orden también nos dice qué punto es, coma, y evaluado en 2k por pi sobre 3, que justamente tendríamos que evaluar en esa función. Y tendríamos así los puntos donde la recta tangente a la gráfica de esa función pues es horizontal. Sería bueno construir una gráfica y verificar que esto es justamente cierto. Entonces, para este caso, se nota cuál es la estrategia. La estrategia es justamente derivar, resolver la ecuación, claro, podemos simplificarla. Una vez de observar algún comportamiento en la gráfica, teniendo en cuenta esta idea de que resolver la ecuación significa que estas dos funciones tienen el mismo valor en algún punto x o en algunos puntos x, justamente. Luego aplicar la función arco coseno o arco seno, según sea el caso, arco tangente, y ver que el resultado que tenemos al aplicar a un número en concreto, al observar en la gráfica, por ejemplo, en este caso menos un medio, y también en el caso del 1 positivo, vamos a tener en cuenta que vamos a tener resultados como estos. 4 pi tercios. Es decir, aquí el coseno inverso del coseno de 2x va a quedar solamente 2x y va a ser igual a 4 pi tercios. La calculadora no es inmediato que nos dé un valor como tal, 4 pi sextos, por ejemplo, ¿sí? Pero multiplicando y dividiendo, haciendo operaciones, podemos nosotros deducir que justamente ese valor que nos arrojó la calculadora, una calculadora convencional, claro, algunas otras trae otras modalidades que nos den exactamente el valor. ¿Sí? Si no lo fuera así, podemos nosotros multiplicar, dividir y ver que justamente ese valor que nos dio la calculadora es un término que tiene que ver tal vez
con la constante pi. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí queda este ejemplo. Gracias.